Hola, esto es Miki Terapia y hoy hace mucho frío. No, mentira. Bueno, sí, también. Pero hoy vamos a hablar de los call centers. Me disculparán que si bien soy psicóloga, también soy un ser humano dentro de este sistema y me interesa el ámbito call center. Ya hemos hablado de Mark Fisher en Realismo Capitalista y hemos hablado también de la cita particular en la que él compara el castillo kafkiano con un call center y cómo esta segmentación de los operarios, en donde cada operador tiene una tarea en concreto, hecha para no resolver nunca el problema, nos muestra el poder real del sistema en sí. Con ello podemos ver que el poder no está centralizado en una persona, quien realiza los protocolos o quien los opera, sino más bien en el sistema y en la distribución de poder. Trabajaba en retenciones de tarjeta de crédito, además tenía que vender seguros de vida, y esos seguros se los tenía que vender a personas que muchas veces estaban financiando su deuda, porque no podían pagarlo. Es decir, ellos tenían la tarjeta solo para refinanciar la deuda que no podían pagar y además se les agregaba seguro. Y me dirán, pero está en el derecho del consumidor de no adquirir el seguro. Sí. Y también se necesita una venta sí o sí. ¿Por qué? Los operarios de call center tienen métricas. De lo contrario, ¿cómo van a sobrevivir? Por ende, pareciese que el trabajo de, en mi visión, estafar, o al menos no ser sincera, completamente honesta con las personas, porque muchas veces personas mayores que no terminan de entender lo que están aceptando. Las llamadas quedan grabadas y uno tiene que seguir un protocolo, uno tiene un guión y tiene que comportarse un poco como un robot. Pero uno no es un robot. Si bien esto está cambiando porque los derivados robóticos llegaron con fuerza, como Boti, Mi Argentina, todos tienen un WhatsApp en donde podemos hablarles y tratar de resolver el problema. Lo cual es mucho más frustrante porque sabemos que con una máquina no nos podemos enojar. Con un ser humano, aunque sea, descargábamos todo el odio. Yo pensaba en las repercusiones de mis acciones como una simple operaria de call center y era algo que me dolía mucho. Y hablando de estas lógicas retorcidas, recordé un evento que fue muy famoso y causó muchísima polémica. Creo que a día de hoy esto ya no generaría nada, pero en ese momento fue una revolución. Un chico de una aplicación de delivery, en la empresa en la que yo trabajaba terciarizada, tuvo un accidente. Y en el accidente, el repartidor se le cayó la pizza. Por ende, él siguió el protocolo y le escribió al soporte. Yo era parte del soporte. Le escribe al soporte que había tenido un accidente. Y el soporte le contesta. Y a esta sección la llamé. ¿Chocaron el auto? No. ¿Revivieron a un muerto? Sí. ¿Pero la pizza está bien? En ese momento salieron con las antorchas contra la persona de soporte, que no tenía empatía, que no sabía cómo podía responder eso, cuando esta persona está al mismo tiempo respondiéndole a otras 5 personas y tiene que tardar menos de 30 segundos en contestar. No solo eso, uno tiene que seguir un protocolo y preguntar cómo está el pedido. Tiene una guía exacta de lo que... Y uno puede decir, bueno, pero es un ser humano más allá. Y uno puede criticar y decir, bueno, pero es un ser humano, no es un robot. ¿Cómo va a preguntar por la pizza? Bien, pero recordemos, de nuevo, que son 5 horas respondiendo a más de 300 personas cada segundos. Y acá entramos en la segmentación extrema y en las métricas que tan letales pueden ser. Tenemos, por ejemplo, Average Handling Time. Tenemos, por ejemplo, AHT. Average Handling Time. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo que tenemos para poder resolver el problema. Aproximadamente, dependiendo en lo que trabajes, cuando trabajaba para la empresa de delivery teníamos que contestar cada 30 segundos. Se suponía que aproximadamente 2. De lo contrario, estabas tardando mucho, te daban mal las métricas y te iban a llevar a una capacitación y iban a arrancar e iba a comenzar un hostigamiento hacia vos. Después, tenemos Quality Assurance. Auditor que escucha un 10% de tus llamadas y califica tu entonación y que también seguiste los procesos. Y no solo eso, hay un trabajo emocional muy grande. No solo eso, sino que los trabajadores también tienen que fingir cierta alegría. Y esto, según diversos estudios, por ejemplo, el de Hochschild,
1983, explica que fingir un tono cálido o internalizarlo hasta creerlo puede agotar la memoria afectiva, es decir, que uno se desensibiliza. Indicadores con más de 2 años presentan desregulación del cortisol y mayores arritmias. No solo esto, sino que la mayoría está en un tratamiento psiquiátrico. Este estudio de Moreno y colaboradores del 2019. Pero no solo es un problema para los operadores, porque como ya lo dijimos, ahora va a ser un robot y bueno, los robots el cortisol, ni tampoco tienen problemas éticos, ni tampoco tienen ningún tipo de daño referido a sus acciones. La eficacia aumenta, pero entonces esos trabajadores, ¿a dónde van a ir a parar? Lo podemos ver en otro video. Con un concepto que se le conoce como trauma ético, el hecho de vender deudas que supuestamente tienen un beneficio o negar reembolsos a personas que tienen problemas reales, a personas que no pueden pagar, a jubilados que no pueden pagar sus medicamentos al trabajador. Genera un efecto de culpa constante que lleva a su vida diaria. ¿Cómo salir del call center? Y como digo, el call center como un síntoma de lo que puede ser y de lo que es el trabajo actual. Una diferenciación, me refiero al empleo, que no es lo mismo que el trabajo. El empleo de una manera burocrática, creando tareas ficticias para que alguien las tenga que hacer, cuando perfectamente las podría hacer. Empiecen a hacer los robots, la polarización va a crecer mucho más. ¿Y en dónde vamos a trabajar? ¿En dónde nos vamos a emplear? ¿Dónde va a salir la plata? Y acá entramos en el concepto de uberización, de toda la flexibilidad laboral que estos algoritmos pasan a ser los jefes. Ya no hay más seguridad, ya no hay más supervisores, sino un sistema, un software. Es decir, las tareas de manejo, de supervisión, pasan a manos de algo mucho más efectivo. La máquina te loguea directamente, la máquina te permite ir al baño y la máquina mide tus silencios en segundos, cosa que un supervisor humano no puede hacer. Y no solo eso, sino que la pandemia nos trajo el teletrabajo de la edición pandemia, que eso todavía no cambió. Ahora trabajamos en nuestros propios livings y no hay una separación real y física del lugar al que vamos a trabajar con el lugar en donde descansamos y tenemos una separación de la vida. Hay estudios que muestran que este estrés se traslada al hogar y al lugar físico en el que habitamos. Y no solo eso, sino que también ahora vas a tener que pagar vos el Wi-Fi, vos vas a tener que pagar cada elemento que utilices en tu propia oficina. Pero bien, ahora pasemos a las derivaciones robóticas de los operadores robóticos como yo. Y cuestiones simples como puede ser cambiar una contraseña, activar una tarjeta. Y el operador humano solo queda a cargo de las tareas más complejas. Pero para llegar ahí, pareciese que estamos en la novela de Kafka, El proceso. Dicho sea de paso, lean El proceso, creo que ilustra muy bien la cuestión, creo que ilustra muy bien este cambio y esta desesperación por tratar de hablar con un humano. Les hago un breve resumen de la novela. Joseph K., el protagonista, es un empleado bancario el cual es arrestado sin un motivo aparente. Al parecer hay un tribunal que tiene un alegato en su contra. ¿Cuál? No sabemos. ¿Por qué? No sabemos. Pero él tiene que estar arrestado. Y en todo su trayecto, buscando qué significaba y por qué, termina encerrado en su propio camino. Como un bucle eterno de su propia acción en la búsqueda de la verdad que nunca llega, atrapado en ese laberinto, que a todo esto es una metáfora. No sabemos si el tribunal es real, por eso los invito a leerlos ustedes mismos. Pero bien, volviendo al tópico de la IA, los nuevos robots como atención al cliente. Se prevén por McKinsey una reducción neta del 30% de los puestos de atención al cliente para el 2027, mientras que Gartner eleva la estimación hasta un 40% si la IA generativa se integra con el autoservicio. Entonces, ¿a dónde van a ir a parar todos esos trabajadores? Porque las herramientas y lo que se necesita, lo único que va a generar es una polarización y el flujo de dinero va a quedar en aquellos que sean los dueños de todas las herramientas
o de inteligencia artificial. Por lo que vamos a ver esta polarización no solo de habilidades, sino también de realidades, en donde vemos un ingeniero de software versus a una persona intentando ganarse la vida con diversas changas, a una persona intentando ganarse la vida con pequeños trabajos desorganizados, como puede ser la entrega de pedidos. No solo eso, sino que también la IA funciona como sistema de control. Sindicatos versus algoritmos. Uni Global Union del 2025 documenta casos en donde la IA bloquearon a trabajadores por el hecho de mencionar strike dentro de chats internos. Por otra parte, tenemos que recordar que actualmente siguen los operadores en atención al cliente, en retenciones y los operadores de call center que conocemos. Pero todos estos operadores dejaron de operar en ciertos países, como puede ser Argentina, para operar en otros países en donde las regulaciones son menores, para poder pagar menos a los empleados, como ocurrió con mi trabajo. En su momento nos echaron para contratar a gente de Perú. Y esto también ocurre, por ejemplo, en Filipinas. Desde que Filipinas adoptó la IA, se redujo un 12% los salarios de entrada en el call center del 2023 al 2024. Entonces, las ganancias del BPO subieron un 18%. Por lo que los dueños de los call centers o de los sistemas de los chatbots se quedan con la ganancia mientras se mantienen los trabajos con un salario estático o incluso decreciente. Y a día de hoy esto es muy nuevo, por lo que no tenemos un marco regulatorio que piense a la IA como parte del trabajo. ¿Qué vamos a hacer con nuestros trabajos? Por ahora pareciese que viene del lado de la flexibilización y de cada vez tener menor poder adquisitivo. Y acá también quiero entrar en un concepto de los trabajos de mierda, bullshit jobs. Y cómo esto se vincula con el vacío existencial. Nunca se pusieron a pensar en el concepto de Gaever de si tu empleo desaparecería, ¿alguien lo va a notar? Y acá hablamos de los trabajos de mierda o bullshit jobs. ¿Qué es un bullshit job? Un trabajo que no tiene una funcionalidad en sí, simplemente es aparecer. Gaever comenta que si tu empleo desaparece y nadie lo nota, es probable que sea de la violencia psicológica encubierta. ¿Y a qué se refiere? A fingir entusiasmo por un producto que ni ellos mismos comprarían, erosionando la autoestima y generando cierto cinismo. Estudios longitudinales del Reino Unido muestran que quienes perciben su ocupación como inútil presentan 30% más síntomas de depresión que quienes creen aportar algo tangible. Esto lo plantea la Universidad de Durham 2022. No solo eso, entonces podemos pensar que nuestro trabajo también nos da significado en la vida. Y si pensamos que es inútil o que es tonto o si ni siquiera tenemos uno, ¿cómo nos afecta en la autoestima? Sin hablar de la parte monetaria. Y el vacío existencial se agrava cuando la empresa reemplaza esta falta de propósito por cierta gamificación. Por ejemplo, en el McDonald's. Una medalla al mejor empleado, al empleado que haga más papas fritas, medallas a las 100 primeras llamadas. Y también lo que nos generan estos bullshit jobs y estar ahí porque no estamos ahí por decisión, sino porque tenemos que comer. Y es así como funciona el sistema. Pero retomamos la frase de Fisher de es más fácil imaginar el fin del mundo. Y en este caso vamos a decir que el fin del call center. Y no hay que pensar que no hay alternativa. Vamos a ver el ejemplo de Madrid en 2024. 8.000 teleoperadores lograron convenios para poder recortar el AHT e introducieron 5 minutos de pausa mental por hora. Esto muestra que hay alternativas, si bien hay veces que no son radicales. Esto nos muestra que quedarse callados y agachar la cabeza no nos va a llevar a tener una vida mejor. ¿Y no hay alternativa? Yo no soy quien para decir qué tenemos que hacer, qué hay que hacer. Es un punto y coma. Los escapes los planteamos nosotros, los construimos nosotros. Construir contranarrativas para poder crear algo diferente. Por ejemplo, como puede ser no venderle un seguro a una persona que está completamente endeudada o brindarle información que no tenés que dar por abajo. Ayudar a tus compañeros, cubrirlos, explicarles cómo es y estar ahí para ellos.
Necesitamos una acción colectiva para que esto no se vuelva invivible, porque es real y los reclamos son reales. Otras formas de ayudar a los teleoperadores o a los trabajadores en esta uberificación es tratar de calificarlos bien, porque eso solo les afecta el ranking a ellos como trabajadores y no afecta en nada a lo que ellos puedan brindarte. Por lo que aquel sueño de la reducción de jornada laboral, teniendo el mismo salario, pareciese un túnel sin salida. Lo cual es raro porque tenemos muchísimas más herramientas para poder hacer frente a todo lo productivo sin la necesidad de un humano operando. Entonces podemos evidenciar que el trabajo está hecho como parte de la cultura, como parte de la identificación frente a algo y también para crear dinámicas de poder y sentir que algo vale la pena. Otros autores proponen la renta básica universal, que permita a la gente elegir en dónde trabajar y también porque trabajar es inevitable. De nuevo, hicimos la separación entre trabajo y empleo. Trabajar es inevitable, hacer un esfuerzo por algo para mantenerse vivos es inevitable. Todos trabajamos todo el tiempo. Pero estar empleados es otra cosa. Y a día de hoy el trabajo no está capitalizado y tampoco podemos medir el trabajo por el valor monetario que genere por hora, porque de lo contrario, traer un bebé al mundo, todas las tareas de cuidado, las tareas creativas no tienen un valor fijo y no por eso son menos valiosas. Y acá podríamos entrar al sistema de valores, pero de nuevo, eso vamos a dejarlo para otro video. Y en conclusión, vamos a dejar esta frase de Margaret Thatcher, que nos comenta que la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el corazón y el alma. ¿Y qué tal si lo hacemos al revés? Poder rehumanizar aquello tecnocrático de la economía, porque la economía es una ciencia social. ¿Cómo distribuimos los bienes? ¿A quién? ¿A las IAs? No creo que las IAs les importe, si bien hay estudios que sí. Ay, me siento el meme ese de los anteojitos y que está así. ¿Saben cuál digo? Bueno, me sentí ese. Voy a ponerlo acá. Pero bien, sí. Bueno, podemos hablar de los recursos de la IA, pero no... Realmente quieren competir por recursos frente a la IA y nosotros igual estamos en ese momento también. O sea, ya dame mis recursos, por favor, basta. Pero bueno, no vamos a humanizar a la IA porque sabemos que los que distribuyen, los que crean, los que manejan los algoritmos son aquellos que son humanos, esperemos, y que tienen el poder de cambiar la humanidad y la vida en la Tierra. Así que lo principal es poder nombrar el problema, poder nombrar las emociones que nos genera el trabajo que realizamos, el empleo que realizamos. Y recuperar esa empatía no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Porque cuando uno vende un seguro, cuando uno endeuda a otra persona porque le está vendiendo un préstamo, recordemos que hay una familia detrás, que hay un ser humano que necesita comer, que necesita vivir. Y siempre pedir una mano. Creo que a día de hoy, sin pedir una mano, sin confiar en los demás, que si bien puede ser agotador porque estamos en un individualismo en donde nos miramos nuestro propio culo y también tenemos que trabajar todo el tiempo, por ende no tenemos mucho tiempo para tener relaciones interpersonales, al menos en mi caso, pero intentarlo, como lo estoy haciendo en este momento hablándote a vos. Así que contame en tus comentarios si tenés Así que contame en los comentarios qué opinás de esta problemática. Si pensás que va a ser para mejor. Y suscríbete para más psicología crítica. Y suscríbete para más análisis random que se me ocurran. Y después, si quieren apoyar el canal para que este ser humano pueda comer y seguir viviendo, y también mis gatos, que tengo 2 gatos, voy a dejar un cafecito abajo o algo así. Porque hablo de temas de... Mica, ¿a quién le importa? ¿Quién chota sos? Soy el verdadero quién chota sos. ¿Se puede decir esa palabra? Bueno, ¿quién? Voy a ponerle un pip, pero ya saben. Bueno, los amo. Chau y nos vemos la próxima.